Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Igualmente en dependencia del horario en que usted se encuentre a la hora en que pueda ver este video, este material. Seguimos con nuestra serie La vida de Dios en el alma humana. La vida de Dios en el alma humana. Y el capítulo de hoy se llama, o lo he titulado, No hay condenación en Cristo Jesús. No hay condenación en Cristo Jesús. Les había comentado que vamos a estar regresando con bastante frecuencia al capítulo 8 de Romanos y hoy vamos a leer los versículos del 1 al 4. Vamos a estar leyendo aquí Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios bendiga su palabra. Entonces, como hacemos habitualmente, vamos a ir leyendo nuestra reflexión y vamos a ir meditando a medida que vamos leyendo en esta meditación. Dice, el mundo ve al cristianismo y a otras religiones, sí, porque no solo el cristianismo, sino que nosotros hacemos la cláusula, digamos, de particularizar en este caso el cristianismo porque es la nuestra, la que nos interesa a nosotros mayoritariamente, ¿no? Por propiamente o propiamente, dicho más precisamente, de otras religiones que definitivamente entendemos que no están en la verdad. Pero estamos partiendo del análisis que el mundo hace de las religiones o de la religión en general. Así que nosotros hacemos esta distinción. El mundo ve al cristianismo y a otras religiones, es decir, al resto de las religiones, como útiles, como útiles en caso de los beneficios que éstas ofrezcan. En caso de los beneficios que la religión, cualquiera que sea para el mundo, cualquiera que sea, en virtud de el beneficio o los beneficios que se pueda obtener de la religión, de cualquier religión, incluyendo el cristianismo. Así es como el mundo evalúa la religión en general y al cristianismo en particular, igualmente. El mundo no valora o no evalúa al cristianismo en categoría de verdadero o falso, independientemente de que hay personas en el mundo que su análisis en cuanto al cristianismo es falsedad. Es decir, hay personas en el mundo que su criterio respecto al cristianismo es que el cristianismo es falso, pero el mundo en general, la evaluación que hace del cristianismo, así como de cualquier otra religión, es que es útil si ofrece algún beneficio. Y no evalúa el cristianismo en virtud de si es verdadero o falso. No es el interés de su evaluación. Sencillamente, si ofrece soluciones o ofrece algún tipo de provecho, pues entonces esa religión, la que sea, para nosotros, digamos, desde nuestra particularidad, el cristianismo para ellos puede ser algo útil, algo beneficioso, incluso. Pueden verlo así, pero solamente lo van a ver desde esa perspectiva. El cristianismo y otras religiones son útiles en virtud de los beneficios que éstas ofrecen. No,
en cuestión de si es verdad o no es verdad. No es ese el interés. No cree que haya una revelación divina. El mundo no cree que haya una tal cosa como una revelación de Dios. El mundo no cree eso. El mundo piensa que sencillamente cada religión tiene su propia opinión. Que cada cual opina lo que es sagrado para cada cual. Pero para el mundo sencillamente es una cuestión de opiniones de una o de otra. Nada más que eso. El mundo piensa, el mundo cree que nosotros conocemos nuestras necesidades más profundas. El mundo no cree que Dios conozca nuestras necesidades más profundas y que haya hecho una provisión para esas necesidades. El mundo no cree eso. El mundo cree que nosotros somos los que conocemos nuestras propias necesidades y que nosotros buscamos soluciones de una o de otra manera y que la religión en general, la que cualquiera que sea, con los beneficios que ésta pueda ofrecer, pues puede ser parte de esas soluciones para para arreglar los problemas o las necesidades que nosotros tenemos y que el mundo cree que nosotros conocemos. Así es como manejan desde su perspectiva, desde su análisis, este asunto de la religión en general. El mundo cree que nosotros conocemos nuestras propias necesidades, nuestras necesidades más profundas, y que la religión se vuelve respetable si nos ayuda a resolver esas necesidades. Ahora, el peligro está en que los cristianos comiencen a pensar de esa manera. Ahí es donde está el peligro. Que el mundo piense de esa manera no es de extrañarse. Que el mundo piense de esa manera es hasta lógico. Porque el mundo no conoce a Dios. Y la Biblia lo dice así propiamente. El mundo no conoce a Dios. Así que no, es normal que el mundo piense de esa forma respecto a la religión. Eso es completamente lógico. El peligro está cuando los cristianos confunden su llamamiento y empiezan a razonar y a pensar en la misma línea en que el mundo lo hace. Piensa que la religión es útil en dependencia de los beneficios. Si predicáramos un evangelio de sanidad, si predicáramos un evangelio de solución de conflictos, si predicáramos un evangelio de restauración familiar, si predicáramos un evangelio de mejoramiento social, si predicáramos un evangelio cuyo centro, cuyo propósito sea alguna de estas cuestiones o todas estas cuestiones propiamente, para empezar, ni siquiera podríamos decir que estemos predicando el evangelio, porque es que eso ya no sería el evangelio. Sería bueno estar claro al respecto. Ahora, ¿estoy diciendo yo que el evangelio no se interesa absolutamente por ninguna de estas cosas? No, porque cuando nosotros leemos el registro del evangelio en la escritura, nos damos cuenta de que Dios atiende a esas necesidades también. Pero el centro del evangelio no es la restauración familiar, no es la lucha contra la ideología de género, no es el mejoramiento social, no es la solución de conflictos personales, no es la restauración familiar, porque creo que ya lo había dicho ya. En fin, no es la sanidad. El centro del evangelio no es eso. Y es triste, y estoy diciendo que el peligro es que los cristianos comiencen a pensar de esa manera, y no lo digo como algo metafórico, como algo, como una idea abstracta, no, lo digo con cierta propiedad, digamos incluso con cierta autoridad, porque soy testigo ocular, es decir, que he visto, soy testigo que he visto con mis propios ojos
y presencial que he visto y he estado en iglesias locales de una denominación o de otra denominación. He estado, no es que haya sido miembro de todas esas iglesias, sencillamente que en algún momento he pasado por un lugar y lo he visto, o he tenido que estar presente en alguna de estas iglesias porque a veces he tenido la necesidad de ir a una de estas iglesias, ya sea por algún contacto, en fin, otras cuestiones, pero soy testigo presencial, ocular, lo he visto, lo he estado en el lugar y he visto iglesia cristiana de la denominación X tal, restauración familiar, así. La iglesia se llama iglesia X, digamos iglesia pentecostal o iglesia metodista o iglesia la que sea, restauración familiar. Y yo digo, bueno, la cuestión de la restauración familiar no es algo malo, definitivamente es algo bueno, pero ¿qué pasa con la mentalidad de esa iglesia local? Pues el problema de la mentalidad de esa iglesia local es que ha cambiado el centro, ha cambiado el foco de su propósito como iglesia. El evangelio de Cristo no es un evangelio de restauración familiar, aunque evidentemente el evangelio de Cristo da pautas para la restauración familiar. Sí lo hace. No es que no lo haga, no es que no le importe absolutamente. A ver si yo logro expresarme y que ustedes cuando me oigan me entiendan bien. No es que al evangelio no le importen esas cosas. He estado en iglesias cuyo foco es la sanidad. Y el centro de sus actividades y ministerios y todo es en función de la sanidad. Pero es que ese no es el centro, ese no es el núcleo del evangelio, ni el propósito de la iglesia. No es la sanidad. Aunque la iglesia se preocupa por eso, aunque el evangelio se preocupa por eso, aunque a Dios le interesa, no estoy diciendo que no, pero no es el centro. No es el núcleo fundamental, la sanidad o la restauración familiar o arreglar el planeta o el medio ambiente o el mejoramiento social. El núcleo del evangelio no es ninguna de esas cosas. No es eso. El núcleo del evangelio es Cristo crucificado, resucitado, ascendido. Ese es el núcleo del evangelio y la razón del Cristo crucificado, la razón de la crucifixión, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección y de la ascensión de Cristo, el propósito, la razón de todo ese evento nuclear, del evangelio, es la redención de los hombres, la redención de los pecadores. Ese es el núcleo del evangelio. El Cristo muerto, crucificado, sepultado, resucitado, ascendido por causa de la obra de redención, por causa del pacto de redención, por causa del pacto de la gracia. Eso es el evangelio. Y cuando los cristianos pierden esa noción, empiezan a crear iglesias locales cuyo centro o cuyo foco o cuyo propósito es iglesia pentecostal o iglesia metodista, restauración familiar. Iglesia bautista, Cristo sana a las naciones. Señor, te has descarrilado. Así, te lo digo así. Si este video te toca el corazón, bueno, pues razona. Te has descarrilado del propósito fundamental del evangelio. El propósito fundamental del evangelio no es la restauración familiar, aunque sí nos interesa como cristianos y a la Biblia sí le interesa como tema y a Dios sí le interesa como aspecto importante de la vida. Sí, no estamos diciendo que Dios no lo hace, no estamos diciendo que el evangelio no sirva para eso.
Sí, sí sirve, sí lo hace, Dios sí se preocupa, Dios ha dado pautas, el Evangelio nos enseña esas cosas, pero no es el centro, no es el núcleo, no es la función vital, no es el propósito de la iglesia. Esas cosas como iglesia las haremos, pero en su debido lugar. No es el centro. Y es lo que sucede, que la iglesia empieza sin darse cuenta, porque no estoy diciendo que lo hagan con mala intención, estoy convencido de que no es así. Estoy convencido de que los creyentes que están en esa iglesia, que son mis hermanos en Cristo, estoy convencido de que no hacen esas cosas porque no queremos seguir a Dios en el camino bueno y recto. No. Estoy convencido de que esa no es la cuestión. Yo estoy seguro de que sí lo desean, pero han tomado una ruta que no es la ruta central, que es un aspecto, una rama, es como estamos hablando de un árbol, digamos, para poner un ejemplo, que tiene muchas ramas, pero hay un tronco central. No, si tú te desvías del tronco central, tú puedes que llegues a algún punto del árbol, pero no vas a llegar a la copa, no vas a llegar a la cima, no vas a cumplir el propósito específico, porque ese propósito que se encuentra en la cima solo se logra si sigues por el centro. Pero si te desvías por las ramas, vas a llegar a algún lugar y vas a dar algún fruto, porque en esa rama habrá fruto, sí, es seguro que sí, pero el foco fundamental, el propósito nuclear está en la cima y es por el carril central, es por el tronco central hasta donde se llega. El problema es ese, cuando empiezas a desviarte por un lado o por el otro, en cosas que el Evangelio sí enseña, en cosas que la Biblia sí enseña, en cosas que la Biblia enseña que son buenas, pero que no son el foco. Y Satanás es experto en engañar aún con la palabra de Dios. Lo vemos ahí en la tentación de Jesús en el desierto. Satanás usó la misma palabra de Dios para intentar tentar a nuestro Señor. Ahí es donde está el peligro, cuando tú no te das cuenta que te estás yendo por una rama. Porque si te desenfocas de la función objetivamente primaria, nuclear del Evangelio, que es la redención de los hombres, la redención de los pecadores, si tú te desvías de eso, te vas a dedicar a un ministerio familiar magnífico, pero eso lo hace el mundo también, vaya, déjame decirte, y te digo que a veces lo hace con mejor calidad porque tiene los recursos para eso, los que tú y yo no tenemos, ellos lo tienen. ¿Estás haciendo un mal trabajo? Bueno, no es que sea malo lo que estás haciendo esencialmente, pero ese no es la función objetiva y primaria. Es lo que quiero que te des cuenta. El peligro está cuando los cristianos, sin darse cuenta, incluso sin darse cuenta, empiezan a razonar igual que el mundo. Empiezan a razonar igual que el mundo. La religión es útil en dependencia de los beneficios. Iglesia de restauración familiar. Oye, vamos para esa iglesia porque ahí vamos a arreglar el problema del matrimonio. Está bien, gloria a Dios que se resolvió el problema del matrimonio. Yo me alegro. Pero ¿qué pasa con la redención? ¿Qué pasa con la salvación de esas almas? ¿Te das cuenta? ¿De qué sirve que arreglemos un matrimonio si al final se van para el infierno? Digo, ¿entiendes? Es lo que quiero decir. Está bien que le ayudes a arreglar el matrimonio. No te estoy diciendo que no lo hagas, hazlo. Pero preocúpate primeramente por lo central, el núcleo es la salvación eterna. Todo lo demás tiene solución en este mundo en Cristo, claro, tiene solución en Cristo, todas esas cosas tienen solución y Cristo sí la ofrece, pero no te desvías del centro. Primero garantiza el núcleo, la redención. Y después atiende a todos los demás problemas, sanidad, restauración, mejoramiento social, lo que tú quieras hacer, pero que no te desenfoques del centro, que es la redención. No te vayas a otra rama, mantente en el centro. Ok, seguimos leyendo. Habíamos dicho restauración familiar, estas cosas. Bueno,
Miren, si predicamos un evangelio diferente del evangelio, del núcleo del evangelio, al Cristo crucificado, muerto, sepultado, resucitado y ascendido, si predicamos un evangelio diferente, en esencia eso no es el evangelio. En esencia eso no es el evangelio. Si hiciéramos eso, seríamos propiamente crueles. Seríamos crueles. Porque seríamos como la persona que hay una persona ahora que está sentenciada a muerte, lo van a ejecutar en la silla eléctrica. Y usted está con él hasta el final. Usted lo ayuda a vestirse, usted lo ayuda a ajustarse, a arreglarse, le peina su cabello mientras está en la silla eléctrica listo para ser ejecutado. Pero usted tiene en sus manos la carta de libertad de esa persona. Pero esa persona la van a electrocutar porque usted está ocupado en cosas triviales que son buenas. Okay, es bueno bañar al hombre, claro, es bueno vestirlo con ropas limpias, sí, claro, es bueno peinarle su cabello, sí, seguro, es bueno, pero al hombre lo van a electrocutar y usted tiene la carta de libertad en la mano. ¿Y qué está haciendo con la carta de libertad? La guardó en un bolsillo y se lo olvidó mientras peina su cabello, y finalmente al hombre lo electrocutan. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Le arregló 4 cositas importantes en su vida, pero que no era lo más importante. Lo más importante era su propia vida. Usted no se preocupó de su propia vida, sino que se preocupó de las cosas secundarias de su vida. ¿Entienda? Es a lo que nos estamos refiriendo. Lo nuclear del evangelio es la vida, la salvación, la redención del pecador. Si usted no se ocupa de eso, ¿de qué sirve que haga otras cosas? Entonces no deje de hacer las otras cosas, pero ocúpese de lo más importante, la redención. Pablo resume el mensaje central del evangelio en la gran conclusión de Romanos 8:1. Dice así: por consiguiente, no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese es el mensaje central del evangelio. Antes de la llegada de Cristo, la ley nos condenaba a todos por causa de nuestro pecado. En tanto que la ley señalaba a una persona, a un justo, ese justo es Cristo. La ley señalaba a esa persona que vendría y con su sacrificio traería la redención y quitaría la condenación. Si debía llegar el momento en que los pecadores experimentarían la ausencia de condenación, siendo justificados por la fe, entonces Dios tendría que hacer algo más que solo dar una ley. Porque la ley solamente no te puede salvar. De hecho, la ley nunca fue dada con el objetivo de salvarte. La ley fue dada con el objetivo de señalar tu culpa, hacerte consciente de cuán culpable eres delante de Dios y por lo tanto hacerte consciente de cuán desesperadamente necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Ese es la función de la ley. La ley no intentó nunca salvarte. La ley solamente intentaba mostrarte tu pecado y mostrarte tu necesidad de un Salvador. Así que la ley nos condenaba hasta tanto Cristo vino y con su sacrificio quitó la condenación. Quitó ese problema sobre nosotros. Eso es el evangelio. Si debía llegar el momento en que los pecadores experimentarían la ausencia de la condenación siendo justificados por la fe, entonces Dios tendría que hacer algo más que dar una ley. Y lo hizo. Envió a su Hijo Jesucristo en forma humana, en persona, como un ser humano 100%, como nuestro representante y como nuestro sustituto. Y allí, en el sufrimiento de la cruz, Dios condenó al pecado en la carne. En la carne de Jesucristo, en la de Él. Allí Dios condenó el pecado. El versículo 3 de Romanos 8 dice:
Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil a causa de la carne, a causa de nuestra carne que es vendida al pecado. A causa de nuestra carne, la ley había algo que no podía hacer, salvarnos. No podía, no tenía ese poder. La ley no tenía el poder para salvar. Eso lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Noten que dice semejanza de carne de pecado, porque envió a su Hijo como un ser humano completamente perfecto, ser humano, 100% un ser humano, pero sin pecado. Por eso dice semejanza de carne de pecado, porque era 100% un hombre igual que todos los hombres de este mundo, pero sin pecado. Ahí es donde está la semejanza, que era igual a nosotros en cuanto a nuestra humanidad, pero diferente en cuanto a nuestra naturaleza caída. Él no tenía una naturaleza caída. Y lo envió en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, y allí en él, en su carne, condenó al pecado. Eso lo vemos en el versículo 3 de Romanos 8. Ahora vemos su significado. Dios derramó sobre su Hijo la condenación que nosotros merecíamos. Él condenó mi pecado en la carne de Cristo. ¿Puedes creer eso? Pues es cosa tan maravillosa. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. La restauración familiar no es el Evangelio. La sanidad del cuerpo no es el Evangelio. La solución de los problemas y los conflictos de este mundo no es el Evangelio. La restauración del medio ambiente no es el Evangelio. Esas cosas no son el Evangelio. El Evangelio es la redención de los pecadores por causa del sacrificio de Cristo. Eso es el Evangelio. Pero, dice en Romanos 5:6, mientras que aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Mientras aún éramos débiles, es decir, mientras aún nosotros estábamos y estamos en nuestra condición caída, en nuestra condición de naturaleza pecaminosa y muertos al pecado, y muertos en pecados, muertos espiritualmente, débiles en ese sentido, Cristo murió por los pecadores, murió por los impíos, y los impíos somos nosotros, todos nosotros. No hay justo ni aun uno, dice Romanos capítulo 3, verso 10, no hay justo ni uno solo. No hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, leas ese capítulo. No hay ni uno solo, nadie que pueda decir yo soy justo. No existe. Cristo murió por los impíos, tú y yo, por todos nosotros. Así que este es el Evangelio. Eso es cristianismo. Por tanto, finalmente, ahora, para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Ahora que todo lo que se tenía que hacer ha sido hecho, finalmente para los que estamos en Cristo no hay condenación. Y para que tengamos una completa paz, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mira al futuro. Considera el hecho de que el juicio de Dios aún pudiera tardar. Bueno, desde que Pablo escribió hasta la fecha han pasado 2000 años, ha tardado. Para nosotros cada día el juicio está más cerca. No sabemos cuándo será, no vamos a especular al respecto. El juicio de Dios puede estar a la vuelta de la esquina o puede tardar 2000 años más. Eso solo Dios lo sabe, pero eso no es relevante. Lo que es importante no es si tarda mucho o tarda poco, eso no es relevante. Lo que es relevante, lo que es importante es que un día habrá juicio. Un día habrá juicio. Cuando sea, usted tiene que estar listo. Porque ese cuando sea puede ser mañana o puede ser ahora mismo. Mientras estamos hablando aquí puede suceder. O puede tardar 1000 años más. No lo sabemos. Y ya dije, no vamos a especular al respecto. Pero una cuestión es segura. Mientras el juicio llegue, el tentador de nuestras almas, el enemigo de nuestras almas, Satanás, puede sembrar dudas o puede sembrar sentimientos de culpa en nosotros. Así que Pablo se adelanta un poquito y ahí en los versos 33 y 34 del capítulo 8 de Romanos, Pablo escribe:
¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién condenará? ¿Quién? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese mayor que Dios que puede condenar a aquel o a aquellos a quienes Dios ya ha justificado? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Quién es esa persona? No existe. No hay. No está. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió. Con su muerte pagó nuestra deuda. Por eso, ¿quién condenará? ¿Quién condenará? Más aún, el que también resucitó, no solo murió y pagó nuestra deuda, sino que resucitó y venció a la muerte, venció a aquel que es el postrer o el último enemigo que tenemos que enfrentar. ¿Está vencido? Aún ese enemigo, la muerte, está vencido. Así que ¿quién condenará? Cristo es el que murió, el que además resucitó, el que además está a la diestra de Dios. A la diestra de Dios significa que comparte un mismo nivel con el Altísimo, con la persona más alta, más grande, más sublime en el universo, con la persona de mayor autoridad. Comparte un mismo nivel a la diestra de Dios. ¿Quién puede estar por encima? No hay. No está el que está a la diestra de Dios. Además de que murió, resucitó, está a la diestra de Dios. Pero además, no solo todo eso, sino que algo más, y alguien puede decir, pero todavía puede haber más que eso. Sí, todavía hay más que eso. Dice, el que además intercede por nosotros. No solamente murió, pagó la deuda, resucitó, venció la muerte, está a la diestra de Dios, está en el poder supremo, es el juez supremo. Por encima de ese juez no hay nada, no hay nadie, no hay ninguna corte superior, no hay ningún otro juez mayor. No solamente eso, sino que además intercede por nosotros todo el tiempo. Es nuestro sumo sacerdote en el cielo, intercediendo por nosotros constantemente. Entonces Pablo está dando garantías absolutas de total seguridad. Garantías absolutas de total seguridad. En ese último día, cuando toda su vida, con todas sus imperfecciones, la suya y la mía, cuando toda nuestra vida, con todas nuestras imperfecciones sea mostrada, si usted está en Cristo, tiene esta esperanza. Dios es el que justifica. Cristo es el que murió. Cristo es el que resucitó, el que intercede a su favor. El veredicto a nuestro favor ha sido dictado en el siglo I. Inocente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el corazón del Evangelio. Ese es el cristianismo bíblico. Ese es el don de Dios. Dios le bendiga.